Como ves ahí en esta diapositiva, voy a empezar un poco contando algo sobre mí. Mi nombre es Lidia Clara Rivas Sanabria y soy licenciada en Psicología, con varias especialidades dentro de mi campo y bueno, no voy a entrar en ello. Además, soy quiromasajista y estudiante del último curso del grado de naturopatía de la escuela CEAN, cuyo profesor ya le conocisteis ayer, el profesor principal es Manuel Navarro Lara. Y bueno, pues nada, antes de comentar el tema que nos ocupa, os quería contar por qué lo elegí, como veis ahí. Pues bueno, a ver, como os acabo de decir, vengo del campo de la psicología. Es un campo que es muy amplio, abarca muchas cosas y personalmente considero que en lo que a terapia psicológica se refiere le falta un componente físico bastante importante. Nos quedamos muchas veces con el cliente que no deja de haber una separación, digamos, entre tú y esa persona, ese paciente. Y yo creo que, ya veréis por qué lo pienso, hay veces que esto tenemos que romperlo un poco si queremos avanzar, sobre todo si queremos avanzar un poco más rápido. Bueno, pues a ver, que se me ha quedado esto otra vez. Bueno, perfecto. Ahí. Bueno, sí, como decía, que ese espacio que siempre está ahí, ¿no? Entonces, un día llegó a mis manos un libro de terapia craneosacral. Yo no había escuchado hablar de esto hasta entonces, pero me resultó interesante. Para quien no lo conozca, diré por encima que se trata de una terapia manual en la que el terapeuta detecta zonas de bloqueo o inmovilidad físicas, de forma que liberas la tensión que hay entre ellas, restableciendo el equilibrio desde la fluctuación del líquido encefalorraquídeo que nos circula desde el cráneo hasta el sacro. Bueno, pues según contaba el libro, ciertos conflictos internos no solo se podían resolver mediante esta técnica, sino que era necesario hacerlo de ese modo para que el cuerpo, la parte física de la persona, fuera capaz de deshacerse de la marca física que deja un proceso traumático. Así a mí se me ocurrió probar esta técnica con una paciente que encajaba perfectamente para este perfil, porque tras varias sesiones con ella yo veía que necesitaba hacer algo más, porque es que no era capaz de mantener su grado de ansiedad controlado. Pues no... ¡Ay! Perdón, aquí estoy. Es que me tengo un guión que voy siguiendo más o menos para no olvidarme de todas las cosas que quiero decir por los nervios. Así que disculpadme si a veces me voy un poco. Bueno, como decía, que solo conseguía mantener su grado de ansiedad controlado por muy poco tiempo tras las sesiones que teníamos. Y un tiempo que obviamente fue creciendo sesión por sesión, pero que llevaba más o menos 2 o 3 sesiones y ser capaz de aumentarlo, ¿no? Entonces me daba cuenta de que había un bloqueo ahí que no era capaz de acceder a él y no sabía muy bien cómo seguir, porque claro, me llegué a plantear incluso el derivarla a otro psicólogo, ¿no? Bueno, pues como decía, me dio por probar esta terapia craneosacral y fue una experiencia absolutamente increíble. Sentí de una forma absolutamente clara esa lavadora que suponía su cabeza. Sentí como su energía física, que mucha gente cuando hablamos de estos términos piensa que estamos hablando de cosas abstractas, dice de energía flower power, que me hace mucha gracia ese término. Y bueno, pues esa energía estaba literalmente estancada en su cabeza, no bajaba por su cuerpo. Su cuerpo obviamente pues parecía como inerte, como si no tuviera vida, era un poco rara la sensación. Mientras que la cabeza era una pelota de energía que estaba estancada y es que hasta notabas que bullía. Pues desde la primera sesión, incluyendo esta terapia, ya pude sentir una disminución de esa ebullición, ¿no? Bueno, no os voy a decir que sintiera calma, porque como digo, era como una lavadora con un programa eterno, pero sí que en cierto modo al final de la sesión sentía que esa energía que era distinta, que estaba como más fluida, como que cierta parte de ella bajaba por el cuello y se perdía por el cuerpo.
Obviamente tampoco tenía yo una experiencia enorme en lo que estaba haciendo, entonces, pues bueno, al terminar esta primera sesión, os puedo decir, puedo contar con mucho orgullo, que me dijo que hacía años que no se sentía tan en calma, que desde que era niña y no tenía problemas de adulto no era capaz de sentirse tan relajada. Os podéis imaginar cómo me sentí, porque los logros que conseguí, es que me emociono y todo de pensarlo, los logros que conseguí con esta terapia me hubiera llevado por unas cuantas sesiones y fue absolutamente mágico, valga la palabra para hoy hablar de ciencia, pero bueno, hay veces que se sienten las cosas un poco así. Bueno, pues gracias a esta experiencia yo empecé mis estudios de quiromasaje, porque, como os digo, quería meter ese componente físico dentro de mis sesiones. Bueno, por otro lado, en mi adolescencia yo me interesé por plantas medicinales, mi padre tenía libros y tenía cosas y yo pues empecé a leer y gracias a todo lo que aprendí, digamos, pasé varios años sin tomar absolutamente ningún medicamento, a excepción de mis pastillas de la alergia primaveral, que he de comentar que a día de hoy ya no las tomo, pero que he estado muchos años tomándolas. Bueno, pues entre mis infusiones, mis aceites esenciales, más o menos me iba controlando los resfriados, los malestares gástricos tras ciertas comidas y, por qué no decirlo, hasta la resaca de noches de fiesta, que yo veía a mis amigos que se tiraban días y yo a las horas del pico ya empezaba a estar bien, pues eso, hidratándome al fin y al cabo, ¿no? Bueno, luego me metí en la universidad. Me fundieron una percepción innatista-conductista, que es que era toda la salud tenía que regirse por ello. Me sentía hasta tonta usando mi botiquín natural. Menos mal que en el cuarto año, mi penúltimo año, tuve una profesora que precisamente además era de un curso de trastornos psicológicos, que podríais decir, aquí tendría que ser la más innatista y conductista del lugar. Pues no. Esa señora nos comentó que tendría unos 45 años, para que os hagáis una idea, que a medida que se iba haciendo mayor aportaba más de otras técnicas como psicoanálisis y otras cosas que en mi universidad era como si estuvieses, no sé, haciendo un exorcismo o algo así, ¿no? Algo totalmente desfasado. Pues como podéis imaginar, a mí esto me rompió todos los esquemas. Me explotó la burbuja del método científico innatista conductista, tiene que ser así, grabado a fuego, que me había metido yo en ella, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, tú asistes a las clases, pero puedes tener una mente abierta, pero a mí me la cerraron. Y gracias a esta señora, pues valoré otras opciones y vi que, como decían los griegos, aurea mediocritas, que se traduce literalmente por dorado término medio, y quiere decir que los extremos no se alejan del estado ideal, de esa virtud aristotélica que le ha robado el protagonismo a la introductora de este concepto, que parece ser que fue Teano, que era esposa de Pitágoras y a quien yo, como mujer, reivindico la autoridad de este concepto. Pues para Teano, esa mediocritas era un tributo de belleza. Belleza, entendedme, ellos la entendían como simetría, proporción y armonía. Bueno, pues yo así comencé a abrir mi mente, dispuesta a abrazar conceptos más allá de esa diada de pensamiento de mi universidad y así enriquecer mi praxis como psicóloga. Varios años más tarde, cuando me aconteció este suceso que me he narrado con la paciente, etc., me planteé que si yo tuviera conocimientos de naturopatía, además de la psicología y del quiromasaje, bueno, en ese momento no era quiromasajista, pero era con el cráneo sacral, que podía ayudar a esta paciente y hubiera regulado incluso mejor otros aspectos de su vida, quiero decir, incluso mejor esa terapia, pero que hubiera regulado otros aspectos de su vida que probablemente que tendrían influencia, ¿no?, en lo que le estaba ocurriendo. Y bueno, me introduje así en este campo tan bonito, del que vamos a hablar hoy un poco de su metodología, ¿no?
y en estos días estamos hablando de ello. Y tengo una sensación, que no sé si les pasará a otros alumnos como yo, de haber abierto un filón que voy a estar toda una vida sacando material de ahí. Porque yo sé, por la psicología también, que obviamente tenemos que estar siempre actualizándonos, siempre leyendo, pero es que en esto es tan amplio, puedes abarcar tantas cosas que... Pero bueno, no tengo ninguna queja, de hecho me encanta. Pues nada, ya que os he contado sobre mí, os digo que con todo esto, yo no estoy diciendo que tengáis que seguir todos mis pasos, ampliar vuestros conocimientos en psicología, hacer un pasaje, porque cada uno tiene que especializarse, digamos, en lo que crea conveniente para enriquecer su propio camino. Yo lo he contado para ilustraros que el tratamiento de una persona dentro de un individuo, que no se puede restringir a una sola rama, ¿sabéis? Cuanto más seamos capaces de conocer sobre lo que nos envuelve, sobre todo lo que tiene relación con el individuo, pues más éxito tendremos tratando. Tras esta introducción, vamos a ir más a la mesa, ¿no? Vamos a por el tema. Bueno, podemos decir que cada uno de los enfoques naturopáticos se recogen en torno a este esquema. Os dejo un poquito que lo veáis. En este esquema, os lo explico así por encima, podemos ver que cada paradigma lo entendemos como un macromodelo teórico explicativo, ¿no? Como podéis ver. Este modelo, digamos, marco teórico, está determinado por teorías, creencias, valores, leyes, técnicas e hipótesis con las que se interpretan y se explican, así como sirven de guía, como veis ahí, la realidad, ¿no? de ese paradigma. Pues respecto a este esquema me gustaría hablar primero sobre qué entendemos como paradigma. Aquí os tengo la definición de la RAE, que como sé que hay gente fuera, para quien no lo conozca, la RAE es la Real Academia Española de la Lengua y define la palabra paradigma de la siguiente manera. Os lo leo todo. Del latín tardío, paradigma, y este del griego, no lo leo en griego, lo leo como pone, paradigma. Ejemplo o ejemplar. Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Y pone de ejemplo el paradigma newtoniano. Relación de elementos que comparten el mismo contexto fonológico, morfológico o sintáctico en función de sus propiedades lingüísticas. Y esquema formal en el que se organizan las palabras que admiten modificaciones flexivas o derivativas. No voy a entrar en los otros dos puntitos que son relacionados con la lengua. Bueno, pues quiero destacar lo siguiente, a ver si vosotros, al igual que yo, veis que hay algo ahí que no encaja. Os voy a dejar un momento, ¿vale? Porque yo he subrayado unas cosas, pero primero pensad un poquito. Os dejo ahí un poquito que penséis. Voy a beber agua. Bueno, espero que me hayáis pensado. Sí, yo he subrayado lo siguiente. Núcleo central, que se acepta sin cuestionar, y eso de avanzar en el conocimiento. Pero vamos a ver, con las cándidas. Señores de la RAE, ¿cómo vamos a avanzar en el conocimiento si aceptamos sin cuestionar un paradigma que nos imponga? Digo yo, llamadme loca. Bueno, pues vamos a seguir con la palabra cuestionar. Ahí está, a ver. Perfecto. Bueno, pues cuestionar viene del latín questionare, como se diga, los que sepáis latín, que dice que es controvertir un punto dudoso poniendo las razones, pruebas y fundamentos de una y otra parte y poner en duda lo afirmado por alguien. Por ejemplo, cuestionar la veracidad de una noticia.
Vale, pues después de todo lo que os he contado sobre mis experiencias, ¿creéis que hubiera avanzado en mi terapia con esta señora si me hubiera guiado solo por el modelo que tenía fijada para mi praxis y no hubiera decidido seguir otros modelos distintos? ¿Qué pensáis? Pues la respuesta podría ser que sí, pero definitivamente hubiera sido de una forma mucho más lenta y porque, vamos, lo puedo asegurar. Pero podría ser que hubiera encontrado algo, ¿no? Pues eso, que no hubiera podido ser un callejón sin salida. Y ya a lo mejor pues no le hubiera servido esta señora como terapeuta y lo hubiera, como dije contando en la historia, tenido que derivar a otro que tiene otra praxis, ¿no? Todos los terapeutas, como dice el dicho este de cada maestrillo tiene su librillo, que no todos los profesionales, por mucho que hayamos aprendido el mismo lugar, mira, eso me da indiferente, vamos a proceder de la misma manera. Pues es que no somos clones, ¿sabes? Las diferencias individuales son súper importantes. Y esto de las diferencias individuales, el comentario, lo voy a retomar más adelante. Os lo dejo ahí. Bueno, pues como os decía, ¿por qué me voy a enterrar a un solo paradigma sin cuestionarlo? Si ese avance del conocimiento científico que manifiestan no solo está en la integración de varios paradigmas, sino también en cuestionarlo, digo yo. Porque es que cuestionarlo, aunque aquí se ve bien, pero que aunque la gente lo pueda pensar, no es algo que sea negativo, es positivo el hacerlo. Si no nos cuestionamos, pues no vamos a poder encontrar ni errores, ni vamos a poder adaptar los paradigmas para mejorar. Así que tenemos que construir en base a unos paradigmas inamovibles que son susceptibles de caerse. No. Esto es como una pirámide de cartas. Tenemos ahí una pirámide hechas con las cartas. Si tenemos que adaptarlo, ¿qué haces? Quitas una carta o pones otra. Es que eso se va a caer. Eso no tiene ninguna sostenibilidad. Válgame el símil. Pues lo que os digo, que si lo dejamos de cierto modo abierto, susceptible de ampliación, pues va a ser cuando realmente avancemos en el conocimiento. Así que para mí sería más adecuado definirlo de la siguiente manera en cuanto a la segunda acepción. Os lo pongo ahí. Vale, como podéis leer, teoría o conjunto de teorías que suministran la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Y si acaso, introduciría una excepción más referida a los paradigmas que están ya pasados, ya desfasados, y que esos sí que ciertamente fueron cerrados y que eran inamovibles y no cuestionables, ¿no? Así que pondría lo siguiente. Siguiendo con el modelo de la RAE, como habéis visto, teoría o conjunto de teorías que suministraron la base y modelo para resolver problemas en un contexto y tiempo determinados y que actualmente carecen de rigor. Y pongo de ejemplo el paradigma geocéntrico que todos conocemos. No voy a explicar. Pues no sé qué os parecen estas ideas, pero yo creo firmemente que la denominación actual, sin estos cambios, el producto que da como resultado, pues no lo veo que le falta, ¿no? Mira, me gusta mucho una cita de Osorio que creo que viene perfectamente para describir lo que estoy explicando. Estamos viviendo en un mundo que obedece cada vez más a un modelo de conocimiento y de pensamiento. Un modo lineal, cuantitativo, hiperespecializado y fragmentado a un modo de pensar que reduce la voluntad a lo que se puede cuantificar. Se hace ciego a los contextos globales y fundamentales, porque volviendo con el esquema anterior, debemos tener en cuenta que un paradigma se deriva de teorías, de creencias, de valores, de leyes, de técnicas y de hipótesis que están inmersas en un contexto y un tiempo determinados. Y que fuera de estos, el paradigma que conforman pues, es inservible, no nos sirve para absolutamente nada. ¿O no? Digo yo, que es muy raro aquí hablar sola. Bueno, mira, decía aquí también que además,
como decía antes, que las diferencias individuales de cada filósofo científico, pues que también son importantes, ¿no? Y que pueden enriquecer ese paradigma, aunque también lo pueden a lo mejor diluir en el contenido, pero normalmente suelen pues enriquecerlo, ¿no? El que tengamos diferentes puntos de vista. Pues voy a derivar esto a lo que, pues, a Kuhn. No puedo menos que con lo que estamos hablando, con lo que acontece, que hablar de Kuhn. Ahí está, detrás. Bueno, pues Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que lo pongo ahí, debate sobre la validez del conocimiento y la verdad, preguntándose si el conocimiento se desarrolla de forma lineal, acumulativa, asintótica hacia la verdad última y absoluta, o si por el contrario tiene un desarrollo discontinuo avanzando por periodos de evolución o revolución. Es decir, para él la ciencia no se trata exclusivamente de formulaciones teóricas, sino que es fundamental tener en cuenta, paso ahí, eso es, el producto social e histórico de una comunidad humana específica. Que esa, aquí, perdona, que no, es que este solamente lo ponía ahí, que está determinada por tradiciones, instituciones, motivos, intereses, no solo teóricos, sino extrateóricos de diverso orden, que condicionan el proceso científico. Así que distingue el conocimiento científico, que el conocimiento científico tiene tres características, que son dos específicas y dos adicionales. Ahí las podéis leer tranquilamente. Dadas desde estructuras de comprensión previas en una determinada tradición, dadas desde estructuras de acción investigativa determinadas institucionalmente, que poseen carácter grupal, es decir, que son comunitarias, puesto que la comunidad científica es la que da las condiciones de validez del conocimiento científico. Vamos a pensarlo, ¿no? Y luego añade dos, que dice que la producción de conocimiento es también un ámbito de lucha entre las distintas concepciones de realidad y que las distintas propuestas teórico-metodológicas, es decir, cognitivas o paradigmáticas, son también al mismo tiempo distintas propuestas de futuro. De esta forma desarrolla el proceso científico diciendo que no puede ser lineal, vamos, eso, que el desarrollo científico no puede ser lineal, que no es continuo ni es acumulado. A ver, ahí. Tarda un poquito más de cargar. Como veis, no es, como decía, el desarrollo del proceso científico ni lineal, ni continuo, ni acumulativo. Es dado, discontinuo y dado por revoluciones. Y para ejemplificarlo, comenta las investigaciones de Copérnico, que llevaron a cambiar el paradigma que se sostenía del universo, pasando del geocentrismo al heliocentrismo, como todos sabemos. O también las investigaciones de Einstein, que desplazaron a la teoría newtoniana y que a su vez esta desplazó a la física aristotélica. Al detenernos un momento en estas ideas, ¿no reafirma la necesidad de cuestionar lo que estábamos hablando para avanzar en el conocimiento? Ya no solo en el ámbito científico, ¿vale? Sino en general. Si no dudamos, si no pensamos, si no probamos cosas nuevas y en cambio pues seguimos a pie juntillas lo que nos estén diciendo ahí el mismo camino, ¿cómo va a haber evolución? ¿No? Digo yo. Pues voy a citar a Mario Bunge, o Bunge, como le llaman algunos, en su libro Crisis y Reconstrucción de la Filosofía. Aquí os lo pongo, señores. Es verdad que es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas. Así, es nuestro deber como trabajadores de la ciencia que somos los naturópatas abrazar un abanico amplio de posibilidades respecto a cada praxis investigadora y clínica y que busquemos soluciones creativas que puedan dar respuesta a distintas necesidades. Porque todos sabemos
que si desglosamos las distintas partes que conforman la naturopatía y tratásemos con cada una un salutante, utilizando la nomenclatura naturopática que nos comentó ayer Manuel, pues eso, cogemos un salutante distinto. Y la terapia naturopática, pues eso, que características de sentido. Tengo una conocida, tengo aquí el ejemplo para contároslo, que me dijo hace muy poco además, que tenía un grave problema de lipoedema. Y bueno, pues como me decía, que porque yo le dije, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas, no? ¿Por cuánto tiempo llevas y tal? Y me dijo que llevaba como 20 años en la adolescencia con este problema. Y me decía que había probado de todo y que ya no sabía qué hacer. Y yo, pues, obviamente le dije, ¿qué has probado? A ver, cuéntame cosas. Y me dijo, pues lo primero, obviamente, he ido al médico. Y me ha dicho, es genético, no se puede hacer absolutamente nada. Lo siento, vete a tu casa porque no puedo hacer nada. Bueno, no voy a entrar en ello ahora. Luego me dijo que había leído sobre la influencia de la dieta en su problema, entonces había ido a una nutricionista. ¿Y qué le había dicho? Pues, ¿qué le había dicho? Pues, mira, yo le dije a ella, para que me entendáis, porque no voy a contar, iba a contar un poco qué le había dicho, pero no voy a entrar en ello. Me contó unas cosas que yo lo que le dije fue, es que esa dieta es que es ideal para llevarla a cabo todos. Es que ahí yo no veo que sea nada asociado a tu problema, sino que es algo que es ideal para llevarla a todo el mundo, ¿no? Me dijo también que había ido a fisioterapeutas y eso pues le hicieron drenaje linfático y que eso sí que algo le ayudaba, lo que pasa que pues era temporal, ¿no? Como podéis imaginar. Y por último que había ido a un acupuntor que dice que no le sirvió de nada. Yo me quedé muerta, pero muerta. Es que a ninguno, además de Dios, a ninguno se le ha ocurrido hacer el proceso mental de estudiar qué está implicado en esa enfermedad. Es que nadie se ha parado a pensar qué procesos biológicos hay ahí, ni ha reflexionado sobre el estilo de vida o lo que hace esta mujer, ¿no? Que le gusta, que su día a día, en todos los aspectos, ¿entendéis? Pues nada, no saben que ninguna influencia, no saben nada, nadie le ha dicho nada. Lo único es el comentario del médico, que es genial, ¿no? Vete a tu casa, y que a lo mejor sí que algo más le dijo, le preguntó, pero vamos, ya está. Así que os voy a parafrasear a mi profe, a Manuel. Ahí está, mírale, Manuel. Mira, es que hoy, hace 2002, creo que era esa foto que la he encontrado en una revista. Bueno, pues como veis ahí, Manuel dice, esto creo que fue en una clase hace poco y me lo apunté. La salud resulta un fenómeno complejo, integral, global, holístico, interdependiente, interactivo e interactivo, en el que yo aporto que estén implicados con muchos factores y que por ello el tratamiento con uno solo pues, nos resultará ineficaz, como pasa con esta mujer, que lleva 20 años igual o peor porque los procesos pues, son degenerativos y que nadie ha hecho nada por ella por no pensar que es, como les dice Manuel, un fenómeno complejo que integra muchas cosas. De esta forma, sigo el hilo argumental comentando la importancia de considerar al mundo como un sistema de sistemas. Esto es una postulación de Mario Bunke, que os tengo aquí. Vale. Aquí. Es decir, como veis ahí, toda cosa concreta es un sistema o un componente de algún sistema. Y ese sistema posee propiedades o partes que otros no poseen, pero que en cambio están relacionados. De forma que la ciencia es un objeto demasiado complejo como para caracterizarlo mediante un único rasgo, como estamos viendo y como veis, sabéis todos. Os voy a comentar un poco sobre esta teoría abarcante de Mario Bunke. Y porque él comenta sobre el realismo científico, pues a ver si se carga la diapositiva. Aquí. Perfecto.
El realismo o realidad científica, tal como la entiende Bunge, engloba tres aspectos. Son tres aspectos que ven aquí que no son excluyentes, sino que se abarcan entre sí, por eso se llama teoría abarcante. El primer aspecto, el ontológico, dice que de forma que las cosas existen con indiferencia de que un sujeto las conozca. Eso está claro, los físicos lo saben mejor que nadie. El gnoseológico, dado que la realidad puede ser comprendida, y otro aspecto ético, en el que existen hechos y verdades morales objetivas. También hace hincapié en la importancia del rigor metodológico en la ciencia, de su amplitud temática y su originalidad, además del carácter sistémico y ya mencionado, que no me olvide. Bueno, pues teniendo en cuenta estas premisas y retomando el caso de mi conocida, nuestra labor como personas de ciencia, al igual que el médico al que visitó debía de haber hecho, no es conformarnos con un pensamiento aislado y lineal, como es el de que no se puede hacer nada, que es genérico, y ya está, que a tu casa a llorar. Y asimilarlo. Pues no, obviamente no. Tenemos que contar con todos los sistemas que pueden estar implicados, asumiendo en primer lugar el que, aunque podamos no conocer qué está fisiológicamente implicado, sabemos que hay algo en el organismo de esta mujer que está fallando. Eso, digamos que se correspondería con el aspecto ontológico, ¿no? En segundo lugar, estudiando el caso y llevando a cabo las acciones adecuadas, con un buen rigor metodológico, se puede llegar a conocer la realidad del problema de esta mujer, ¿no? Es decir, que esto se correspondería con ese aspecto gnoseológico. Y por último, esto es una afirmación propia que yo generalizo esperando que sea compartida, pero que no hace falta, que no es que sea tal cual, ¿vale? Pero que no podemos decir que no podemos hacer nada por ti, que te vayas a tu casa a llorar, no, lo siento mucho, no hay nada que hacer. No puede ser. Hay que intentarlo de algún modo. Disponemos de multitud de herramientas para abordar el problema y desde diferentes enfoques. O sea, que no puede ser, ¿no? Esto lo digo así para completar ese aspecto ético, ¿no? Así que lo que no podemos incluir es el reduccionismo científico, el estar diciendo no podemos hacer nada. Eso es reduccionismo científico, no es otra cosa. Es no pensar más allá de un solo parámetro, genética, ya, se acabó, no hay nada más, no existe nada más. Pues no, hay muchas cosas que se pueden hacer. Paso. Ha ido rápido. Bueno, pues como os decía, lo del reduccionismo científico. Aquí hay autores como Garcilaandía y más que dicen que es característico de la ciencia. Y ya vemos que hay mucha gente o muchos científicos que sí, que es verdad que para ellos es que es característico. Pues en su libro, lo tengo ahí, mira, se me ha olvidado el libro. El pensar sistémico, una introducción al pensamiento sistémico. Pues dice que cuando la ciencia intenta estudiar una entidad formada por relaciones, que entra en colapso, debido a que, según comenta, carece de las herramientas necesarias para abordar el mundo de las relaciones, porque corta, diferencia, distingue, separa y reduce, de modo que atribuye explicaciones lineales al origen de la enfermedad. Así que, a este autor, el pensamiento sistémico es pues otra manera distinta, pero complementaria, a la ciencia para abordar el conocimiento. Yo estoy de acuerdo en que hay profesionales que caen en este error, como en el caso del médico de la chica esta y tal. Pero, a ver, yo creo que se debe a esa mentalidad científica contemporánea, a que estamos caminando hacia la fragmentación y superespecialización, como creo que Bermejo dice, ¿no? Pero es que los inicios de la ciencia no eran así, las ciencias de la salud, ¿entendés? En ellos sí se contemplaban relaciones sistémicas, y os voy a poner el mejor ejemplo de todo para mí, que es Hipócrates. Ahí está. El libro de tratados médicos. Vamos, el libro.
todos sus tratados, que son muchos, el conjunto de tratados médicos. Vamos a ver, si es que esto era del siglo V al VI, antes de Cristo, perdón, al cuarto, que va para atrás. Es que, vamos a ver, mira, como lo pongo ahí, voy a centrarme, porque si no, que me lío. Vale, mira, él comentaba en uno de sus tratados que el queso que puede considerarse un alimento nocivo porque perjudica al que se te atiborra de él. Lo que viene siendo una explicación divina. O sea, que eso es lo que decía, ¿no? Y dice que no es verdad eso, que lo que hay que decir es qué tipo de males, por qué motivo ocurre que se encuentre mal la persona por haberte atiborrado, ¿no? O sea, que por haber comido queso, no por haberte atiborrado. Que a qué elemento del organismo conviene, porque es que no todo afecta de la misma manera a la salud del hombre, ¿vale? Y más adelante comenta, y lo tengo literalmente, que hay que conocer las salidas y las puestas de sol, de modo que se sepa prevenir los cambios y los excesos de las comidas y bebidas, de los vientos y del universo entero, de todo lo que ciertamente le viene a los seres humanos las enfermedades. Pues es que estas afirmaciones son totalmente sistémicas. Una combinación, el origen de la enfermedad, como tengo ahí. A ver, no se pasa. Vale. Pues eso, la combinación. Como mira, como decía Max también ahí. La combinación es uno de los conceptos más importantes del pensamiento sistémico. Claro que sí, claro que sí. Es que es así, es así. Así que, aunque a priori no... Uy, me he pasado. Ahí está. Aunque a priori no podamos no saber cómo abordar un problema, pues tenemos claro que nuestro pensamiento debe ser sistémico. ¿No? ¿O no? Digo yo. Bueno, pues a pesar de este inicio sistémico, la ciencia de la salud peca muchísimo de ser lineal en la actualidad. Muy lineal, me atrevería a decir. Y ha sufrido una evolución paradigmática en la que en ocasiones sus teorías se han superpuesto, se han fusionado o se han mezclado, y que muchas veces, como todos sabemos, no ha sido, o sea, ha sido atendiendo a intereses más que a conflictos de teoría científica, ¿o no? Bueno, pues nada, ya es hora de que nos enseñe la evolución del enfoque paradigmático y lo que está en esa naturopatía, que era la semana pasada. Ahí. Pues mira, como podéis ver ahí, yo los he dividido en puros y en holísticos. Los puros, está dentro del puro, vamos, el enfoque puramente físico-corporal, reduccionismo biologicista o fisiologicista, el enfoque psicológico, reduccionismo psicologista, y el enfoque psicosomático, cuerpo-mente. Ahora luego entraremos, no os preocupéis, que es muy raro el hablar sola, sin tener títulos, ¿no? Y luego estarían los enfoques holísticos, que son dos, que es el enfoque biopsicosocial, en el que ya estamos incluyendo ese aspecto social, y el enfoque ecobiopsicosocial, que en él pues, se tiene en cuenta además la dimensión ecológica del individuo como humano. Pero bueno, que para poder explicarlo no voy a entrar en ello directamente, porque tenemos que tener en cuenta antes el concepto de salud, porque no en todo se ve de la misma manera. ¿Ok? Pasamos. Disculpa. Bueno, pues vamos a entrar en este concepto. Antes de pasar, os voy a decir que este concepto, que a lo largo del tiempo ha sido asociado siempre con
como un binomio absolutamente inseparable. Vamos, que no se puede hacer entender el uno sin el otro, ¿no? Y bueno, hablo como como si hubiera pasado esto hace tiempo y que ahora no se considera así, pero vamos a ver que aún tenemos ese binomio bien presente. Pues para ilustrar el paso del tiempo por este binomio, he sacado un fragmento del primer tema del libro Educación para la Salud y Programas de Salud de la Consellería de la Sanidad Universal y Salud Pública Galicia, que dice así. A través del tiempo, el concepto del proceso de salud-enfermedad ha sufrido cambios importantes hasta llegar a nuestros días. Así vemos cómo, ahora sí, el concepto primitivo de dicho proceso se veía en el concepto primitivo de dicho proceso, se veía la enfermedad como tenía un origen demoníaco y la solución dependía del hechicero de la tribu, no teniendo en cuenta para nada al individuo, que lo estoy leyendo tal cual del libro. Luego, después del primitivo, tenían también concepto clásico, que ve como origen de la ruptura del binomio de salud-enfermedad una disfunción orgánica, basando... Uy, ¿qué pasa? No sé, ha salido ahí alguna pantalla, ya está. Basando la solución de la misma en la observación de los casos y el cúmulo de experiencias sobre sí mismo. Luego estaría el concepto medieval del proceso, que está muy influenciado por el carácter religioso de la época. Los religiosos abordaban la enfermedad con sus exorcismos. Pues así vemos que no solo el avance, o sea, que no es avance, que volvemos para atrás, ¿no? Que del primitivo al medieval estaba el clásico y ahora de repente otra vez volvemos para atrás. Porque mira, que ahí lo pongo. La sociedad primitiva, demoníaco, la medieval, demoníaco, y luego pues los primitivos tenían a sus chamanes y en la medieval tenían a sus religiosos, ¿no? Pero vamos, pienso yo que incluso hasta los chamanes estaban más avanzados porque es que usaban también ungüentos y plantas en general, de varias cosas y entonces pues eso, al final como que usaban los recursos naturales y también no se me olvide la imposición de manos e incluso masajes, vamos, varias técnicas, digamos que ahora son técnicas de masaje, ellos pues lo que iban sintiendo, pero que eso los religiosos no lo hacían, con la cruz y la Biblia y ya está. Así que, como os digo, avanzamos, volvemos para atrás, pues así. Luego está el biologista burgués, la concepción biologista burguesa, que dice que está basada en considerar al hombre como un ser individual y su respuesta al entorno. Es decir, por un lado, la primera concepción tiene en cuenta al individuo, contempla al propio individuo que está implicado en el proceso. Y además, curiosamente, aunque se haya perdido posteriormente en el tiempo, aquí tienen en cuenta otro factor importante relacionado con el individuo, que es la ecología. Es decir, que también por primera vez tienen en cuenta que pueden estar implicadas en el proceso las relaciones de este individuo y en este caso pues, con su medio. Es decir, espera un segundo, que se me ha quedado aquí. Vale, ahora aquí sí. Por eso, lo que decía, que esto parece de perogrullo, ¿vale? Pero que es que estamos hablando de que hasta entonces, hasta el siglo XVIII, ¿no? Más o menos, pero burgués, que es que parece que no se había ocurrido contemplar esto a nadie. Que es que cuando hemos visto el mismo Hipócrates, como hemos visto, perdón, el mismo Hipócrates habla en sus escritos de este concepto sistémico, de más cosas, que no solo cuyo origen, esto del demoníaco o orgánico, no, que hay más cosas, ¿no? Pero bueno, parece que estas ideas se las tragó la tierra y que incluso me atrevería a decir que actualmente, como ya os comentaba, pues que muchos contextos en los que está implicada la salud, que nos olvidamos también
de esto, ¿no? Vale. La siguiente concepción sería la concepción biologista unicausal, que, como su nombre indica, considera que cada enfermedad tiene una única causa específica. Y yo pues, supongo que esta descripción está incompleta, porque ese biologista, digo yo, que se referirá a que la causa sea biológica, de tipo que sea, pero bueno, como digo, lo estaba leyendo tal cual. Dentro de la unicausalidad, dejando de lado ese biologicista, podrían incluirse ser una causa solo, el concepto primitivo y el medieval del que estamos hablando, ¿vale? Porque el origen, la causa, como indicaba, es una, ¿no? Que es demoníaco o derivado de la cólera de Dios. Pero también incluye en multitud de ocasiones otros paradigmas que he denominado como puros, ¿vale? Los primeros, ya lo veremos otra vez en la diapositiva, pero bueno, intentar recordar a los primeros, ¿vale? Y bueno, pues eso que digo aquí, que sí, que pongo el ejemplo otra vez de la conocida mía, ¿no? A ver, pensaba que queda Sergio, por si acaso lo quería mirar. Pues eso, que todos sabemos que seguimos escuchando este tipo de cosas en todos los campos de la salud, y no solo en la salud, como todos pensamos sanitario, tal, no, que en mi campo, en la psicología, pasa lo mismo, que no es que sufre de esquizofrenia porque su madre también la tenía, el estrés, es solo el estrés, no, es que le pasa eso porque es que está muy estresado, pues, digo yo, sí, el estrés es un detonante muy fuerte, pero digo yo que es que hay más factores implicados, aunque sea la manera en la que esa persona responde al estrés, ¿no? Cómo lo afronta, digo yo, porque es que a veces que es que nos olvidamos. Bueno, pasamos y luego por último comentan la concepción biologista multicausal y dicen que empiezan a considerarse multitud de factores en el desarrollo de una enfermedad. Y los ejemplifican con factores endógenos, ambientales y etcétera. Ya está, no ponen nada más. ¿Qué os parece? Por un lado, no está mal, se curan en salud con eso de multicausal, pero digo yo, que es que dentro de este concepto también está lo de biologista, ¿no? Que es que, ¿por qué no lo sacas multicausal? Dentro de ello también puede estar eso, no sé, no lo entiendo, pero así lo describo. Bueno, pues todas estas concepciones tienen algo en común importante, que no se me puede pasar comentar, que es que todas buscan causas, todas son causales. Y esto de buscar causas, aunque como muchas cosas de las que venimos hablando debería de ser algo obsoleto, pues es la mejor representación que puedo traer de pensamiento lineal. Todos nacemos con una salud, ¿vale? Para cada uno pues será de una manera diferente, unos estarán más sanos y otros menos sanos. A medida que vamos creciendo y que interactuamos con todo, digamos, pues podemos perder o podemos ganar salud, dependiendo pues, de lo que hagamos, ¿no? Bueno, no solo de lo que hagamos nosotros, sino de lo que nos implique, en lo que estamos nosotros también implicados, ¿no? Pues eso, que yo sé que puede resultar difícil de entender porque no estamos acostumbrados a pensar de forma sistémica, pero que es un hecho. La búsqueda de causas no es más que un perjuicio aristotélico tomista. Lo tenemos ahí grabado a fuego, porque es que Kant y Frege rompen con ese pensamiento, rompen con ello. Pero bueno, es que parece que no somos capaces de verlo o que no somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar. Os dejo esa reflexión ahí al aire porque es que me indigno. Y voy a pasar a definir otros conceptos, los conceptos de salud, los dos conceptos de salud, que son dos que manejamos actualmente, y los voy a relacionar también con los enfoques paradigmáticos en los que se marca la naturaleza. Bueno, pues el primero, el concepto antiguo de salud, se conoce como salud negativa. A ver si se carga. Ahí está. Vale. Y la salud negativa no es otra cosa que definir a la salud como la ausencia de enfermedad. Desgraciadamente este concepto mantiene una vigencia no solo en la asistencia profesional médica, sino en todos los campos de la salud, que eso no lo digo yo, lo dicen
lo tengo ahí por ahí apuntado. Mira, Sadek en el 2000 y Juárez en el 2010. Ya pondré la bibliografía y todo también, que me he guiado por si queréis echarle un vistazo. Pues eso, que lo que os decía, y que además que socialmente que ninguna persona quiere tener un diagnóstico médico o psicopatológico. Nadie queremos vernos así, ¿no? O que nos vemos así. O es esto otro, tienes esto, no lo tienes, es así. Vale, pues eso, que este concepto de salud que está bien metido en nuestra vida. Y pongo ahí eso, que como vemos este concepto está ligado al enfoque físico-corporal. Pero bueno, que también dentro de mi campo de la psicología que encontramos dos conceptos que son el de la normalidad y el de la resiliencia, que están muy ligados a esta definición. Bueno, en el primero no voy a explicar el concepto de normalidad porque todo el mundo tenemos la cabeza que puede significar. Conceptualizamos el ser normal como una característica de la salud, como no tener ninguna enfermedad psicológica, ¿vale? Pero bueno, lo sabemos más o menos. Pero el segundo sí que os lo voy a explicar porque puede que haya gente que no lo haya escuchado. Bueno, la resiliencia es técnicamente la capacidad de una persona de no caer en alguna psicopatología tras haber sido expuesta a situaciones potencialmente activadoras de ella. Es decir, que caigamos en una adversidad y la superemos sin ser afectados psicológicamente por ella, básicamente. Este concepto está basado también en una perspectiva de salud-enfermedad porque lo estamos concibiendo como el superar la adversidad sin daño psicológico, ¿no? Que ese daño psicológico lo podemos equiparar con la enfermedad. Bueno, pues eso, el enfoque psicosomático, digamos que es igual, ¿no? Dentro de todo lo que incluiríamos esto, que no estamos cambiando, que es que, grosso modo hablando, que pasa algo en el físico, pasa algo en tu organismo, se refleja en tu cuerpo, y en el segundo pues pasa con tu mente y tendrás manifestaciones psicológicas o comportamentales, que no hay que olvidar que muchas veces la gente cuando piensa en psicología solo piensa en cosas de la mente, ¿no? Y también el comportamiento está ahí, ¿no? Por eso os pongo ahí a escribir. Tenía que poner algo de mi campo. Bueno. Mira, tengo aquí una cita de San Bermejo que dice que, que aunque bien es cierto que la biología del organismo están implicados en la etiología de los trastornos mentales, pero otorgar un valor absoluto que niegue los tres factores es una omnipotencia mezquina que en la práctica incluso podría privar a la persona afectada de ayuda psicológica o social. Así que cuidado con esto. Siguiendo con el tercer enfoque, el psicosomático, también lo voy a expresar al grosso modo. Pasa con tu mente pues, y se manifiesta eso en tu cuerpo, ¿no? Lo que nosotros los psicólogos llamamos somatizar. El problema de este concepto de salud negativa es que nos encontramos que la ausencia de enfermedad no nos garantiza la salud, como dice Nordenfeld. Por lo que tenemos que irnos a otro segundo concepto de salud que no está asociado a la enfermedad. Y este concepto se llama salud positiva. Para explicarla voy a citar literalmente a Juárez de Castro. En la salud positiva caben dimensiones tales como la salud social, física, intelectual, espiritual y emocional, propiciándose la interacción entre sus componentes. También pueden existir indicadores molares del estado de bienestar y percepción de los individuos sobre su vida, caracterizándose la salud como una propiedad del nivel de la persona, pero no de niveles inferiores, como los órganos. Si añadimos a esto que la salud puede consistir en el hecho mismo de tener salud, de estar saludable, entonces la definición de la misma se multiplica infinitamente, ya que la vivencia de estar sano es diferente en cada persona. Pues ahí os lo dejo. Hay autores
también, aparte, o sea, está la salud negativa, la positiva, y hay otros que cogen esos dos conceptos y dicen que no son nada el uno sin el otro. Y es curioso, se carga, quién os pongo de representación de esta asociación. Ahí está. La Organización Mundial de la Salud, que nos describe la salud como un estado perfecto de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Ahí está, asociando ambas perspectivas. Bueno, en cambio, aunque esta definición deja de lado criterios somáticos y organicistas que relegan a mujer, que tengo aquí, de verde. En cambio, aunque esta definición deja de lado los criterios meramente somáticos y organicistas que relegan el concepto de salud a una sencilla afección corporal que reduce el concepto a un simple estado y se olvida de otros aspectos de salud importantes. Pues sí, está claro. Bueno, pues tras haber visto estos enfoques, además supongo de tener ganas de conocer los otros dos que faltan, ya me voy a pasar el tiempo. No he estado horas como Manuel, no os preocupéis, no me queda mucho. Vale, aquí vale, que hacía una reflexión aquí, digo reflexión. Pues eso, que decía que seguramente pensaréis mucho que sería una locura el utilizar alguno de estos por sí solos, ¿no? Desgraciadamente he de comentar que en multitud de ocasiones en la práctica médica se llevan a cabo, especialmente el primer enfoque. Así que se realizan verdaderas burradas, algunas de ellas que incluso son novedosas, que no hacen más que perjudicar a otros aspectos de la persona, que bien incluso pueden englobarse dentro del mismo enfoque. Y para ilustrar lo que estoy afirmando, justo la semana pasada nos comentó Manuel en una clase sobre la diabetes que existe, y además de forma reciente, una operación que se realiza a los diabéticos en la cual se corta literalmente la zona del duodeno donde se encuentran los receptores de PP4. Para quien no lo conozca, son los que dan la orden al páncreas para que fabrique la insulina. Bueno, pues si cortas esa parte y te cargan esos receptores, ya no se da esa señal para que se produzca insulina. Entonces lo venden como una cura. Ya dejas de ser diabético por someterte a esta operación. Pues que quiere decir tiene que esa persona no solo no deja de ser diabética, sino que además os podéis imaginar la cantidad de problemas derivados que va a tener. Y que esto además solo es un ejemplo, es un ejemplo de muchas prácticas que actualmente se llevan a cabo en el campo de salud. Que algunas de ellas pueden ser incluso solo con medicamentos, ¿no? Y que están, como los medicamentos, movidas por intereses económicos, y otras, pues, quiero pensar que se deben a la ignorancia, ¿no? Y a la estupidez humana, que hay veces que no se puede englobar de otra manera. Pues eso, porque es que es así, otra vez. Que se sigue muchas veces un pensamiento simplista, lineal, y hacemos verdaderas barbaridades. Bueno, pues vamos a pasar a los dos paradigmas siguientes, a los holísticos. Estos paradigmas se englobarían dentro del concepto de salud positiva, ¿vale? Y los he denominado como holísticos porque contemplan una perspectiva integradora que pretende considerar al ser humano en todos sus aspectos: físico, corporal, emocional, o sea, físico, corporal, psicológico, emocional, social, cultural, etc. Pero tenemos que tener cuidado porque no hay que confundirlo con ver al ser humano de forma global, ¿vale? Implica tener en cuenta las interrelaciones de los vínculos que se derivan de estos aspectos y se ve si se pueden favorecer o entorpecer los procesos de salud, ¿vale? Pero no es de lo. La diferencia entre ambos enfoques se encuentra, como podéis observar ahí en rojo, en este eje, ¿no? Que el segundo modelo señala la dimensión ecológica, que ahora en un momento explicaré. Pero quiero comentar antes esa dimensión social que está dentro de estos dos paradigmas, que es novedosa con ellos, ¿no? A ver, ahí, dimensión social. Pues este concepto no solo incluye lo que nos estamos imaginando todos, que es la relación de un individuo
con los demás, sino que va más allá. Contempla una dimensión relacional en otros aspectos, como puede ser la relación que experimenta con un individuo con su cuerpo, como el ajuste corporal y emocional a la convivencia con los otros seres, y siendo capaz de reconocer las intra e interrelaciones. Vamos a la dimensión ecológica de este segundo modelo, que es el vigente, digamos, el que tendríamos que utilizar, que consideramos eso el más completo, ¿no? Pues eso, como ahí extiende el significado a las relaciones de los individuos, tanto entre sí como en el medio en el que viven. Esto, aunque a priori os parezca lo mismo, bueno, es como el concepto anterior, no lo es. Se diferencia en que el individuo no solo es capaz, no solo es capaz de reconocer las intra e interrelaciones entre él y el resto de seres, sino que además es capaz de comprender las relaciones del resto de seres entre sí, además de implicar al medio, terminar pues, de completar el abanico de posibilidades, añadiendo pues, por un lado la experiencia de ese individuo con su medio y por otro la percepción del individuo de la relación con otros seres con su medio, ¿vale? Esto último, aunque os parezca que carece de sentido, yo como psicóloga os puedo asegurar que no es baladí, ¿eh? Porque muchas veces esa percepción que tiene un individuo sobre la relación con otros seres, con su medio, y también, bueno, también entre ellos, ¿no? Que puede ser la causante de algunos problemas psicológicos que están asociados a la autopercepción del individuo en su medio, que no es cualquier cosa, ¿vale? Pero vamos, que se puede simplificar todo esto que he dicho dejando unas palabras que me las pongo ahí, que bueno, de Dubois, que dice que el concepto ecológico de salud es el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este mundo. Así, pues mucho más sencillo de explicar. Vale, pues una vez comentados estos modelos, voy a citar a Sainz Bermejo, que comenta lo siguiente sobre los factores implicados que hemos visto. Ahí está. Dice: estos factores influyen entre sí, se condicionan y se modifican, por lo que son de alguna manera inseparables, son interdependientes. Dada esa interdependencia mencionada, propone aceptar la siguiente contradicción. Los factores que intervienen en la construcción de la salud tienen a su vez una identidad propia, por lo que podemos deducir lo siguiente. Una persona que padece de cáncer de cierta gravedad puede verse afectada psicológicamente, lo que no quiere decir que por ello cambie la salud mental. Su salud mental. Una persona puede estar mal psicológica y psicopatológicamente y afectar a su organismo, pero no generarle de manera obligatoria una enfermedad definida. Tener condiciones infrahumanas de vida puede hacer un daño importante a la psicología y a la salud biológica de una persona. Son factores de riesgo importantísimos, pero de acuerdo con Armengol, tener una buena salud mental no evita tener una enfermedad orgánica. También podemos tener una mala salud social y, sin embargo, tener una buena salud mental. La combinación puede ser variada. Lo solidario siempre es tratar de que las personas tengan las condiciones suficientes para llevar a cabo una vida lo más saludable posible. Desde nuestra perspectiva psicológica, ponemos el énfasis en la necesidad de cuidar los vínculos afectivos y, por supuesto, proteger a los que deben ser cuidados. Y la C, en contraposición, también comenta que se puede tener un malestar personal debido a condiciones psicosociales precarias, económicas, de vivienda, de presiones sociales del entorno, incluido el peso de la cultura en la que vive el sujeto y a la vez tener una buena salud mental y física. Personalmente, llevando estas citas al terreno que nos ocupa, a la naturopatía, considero que como profesionales de ello que podemos hacer mucho al respecto, que en algunos casos pues es verdad que no es lo suficiente porque llegamos hasta donde llegamos, pero es que creo que para eso que es de vital importancia que mejoremos el vínculo que tienen el campo de salud en general, en todos sus aspectos, no solamente en el nuestro, con el poder político y social de cada país, porque
nosotros no podemos garantizarle a una vivienda digna, ¿verdad? A una persona, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero el gobierno sí que puede, porque es que entre otras cosas está en la Constitución española, en el artículo 47, que dice que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. O sea, pero bueno, que no me voy a meter en discusiones políticas, solo quiero recalcar la importancia que tiene el que trabajemos todos unidos, el que concibamos la disciplina profesional de la naturopatía como la concebía Benedict Last, que es distinta al cambio al ámbito médico, porque como decía, que va más allá, que su objetivo, que es, decía, to reach and transform and transfigure everyday lives, que eso quiere decir alcanzar, transformar y transfigurar las vidas cotidianas, pues eso, todos los aspectos que podamos. Así que, por último, quería comentar algo sobre el progreso científico en general. A ver, ahí. Y es que creo firmemente que, como explica Olivet en el progreso científico y el cambio conceptual de la ciencia, que pongo ahí, el progreso de la ciencia consiste en encontrar más y más verdades, es decir, el proceso de descubrir más partes de esa teoría completa y verdadera acerca del mundo. Y no que actualmente parece que tiene todo que pasar bajo el mismo prisma, ¿sabes? Que todo tiende a tener los mismos criterios de determinación. Tenemos que olvidarnos, que abandonar la idea de que la verdad es un conjunto de entidades inmutables dependientes de los marcos conceptuales. Es que eso lo decía Huffman, que no puede ser así. Los naturópatas tenemos que buscar nuestra propia verdad. Solo así vamos a ser capaces de avanzar y de reivindicar nuestra sociedad y vamos a otorgarle la importancia que nuestra ciencia merece dentro de la sociedad. Así que, como ayer decía Manuel, demostremos no solo que podemos realizar, sino que es necesario hacerlo un abordaje naturopático personalizado, utilizando el método científico, pero que a su vez, que incluyendo todas las herramientas que podemos y que sea sensato también incluir, pues eso, luchar por esta idea, porque lo que no se puede es eso, que nos olvidemos que la relegemos, digamos, que es que todo el ámbito de la salud mete todo bajo el mismo marco conceptual, y no es así, como decía Manolo, es que podemos perfectamente eso, el producir modelos, creo que eso lo tengo la siguiente, ahí está, sí, mira, ¿ves? Que hay que producir modelos que nos ayuden continuamente, que expliquen todos los aspectos que tiene la naturopatía. Es que, bueno, y mira, ahí lo ponía, que lo de que yo añado de cosecha propia, que el mantener una evolución positiva y constante en el concepto que tenemos de salud, a ver si ya nos quitamos una vez por todas ese lastre de salud negativa que sigue por todas partes. ¿Vale? Parece que termino enfadada, pero no, simplemente que creo eso, que es algo que tenemos que reivindicar, lo que es nuestra ciencia, que me sienta muy mal cuando dicen, no, es que es una pseudociencia, es que, pero tú sabes lo que es la naturopatía, toma cantidad, no lo sabes, si no lo sabes, lee, lee un poquito, porque es científica, así que, por favor, intentemos todos que siga haciéndolo, y no solo que siga haciéndolo, sino que la gente lo vea, y que tengamos, que nuestro nombre sea mejor visto, ¿no? Que socialmente mejore, que crezca. ¿Vale? Pues nada, os dejo ahí el email, sentidos libres de contactarme, y yo puedo contestar a vuestra pregunta, no tengo ningún problema, ¿vale? Con comentarios, lo que sea. Ahora los miraré porque, como decía al principio, si los miraba mientras tanto, la cabeza pues se me iba. Si ya se me va de normal, pues más. Pues nada, pues muchas gracias y espero que os haya gustado.